Bienvenidos todos a estos videos de la materia de inteligencia artificial. En particular, estos videos son acerca de los temas de la unidad 2 que lleva como título técnicas de búsqueda. Bien, uno de los objetivos principales de la inteligencia artificial es crear programas o máquinas que puedan emular la forma en la cual los seres humanos resolvemos problemas. ¿Sí? Bien, pero ¿qué entendemos por el concepto de problema? Si nosotros vamos a internet y buscamos la definición de problema, hay varias definiciones que se pueden adoptar. La que nos interesa a nosotros sería la que está marcada con el número 2 en la búsqueda en Google. Tenemos que la idea es resolver un problema, significa es hallar un dato desconocido a partir de datos conocidos, ¿sí? O para determinar la forma en la cual podemos llegar a un resultado. Eso es lo que nosotros podríamos entender, o esa sería como que la definición más apegada a lo que nosotros estamos haciendo. Bien, entonces si nosotros recordamos la forma en la cual nos han enseñado cómo resolver problemas, por ejemplo, cuando trabajamos con los famosos problemas de física, nosotros tenemos por un lado que tenemos que identificar cuáles son los datos que tenemos de entrada, qué fórmulas podemos aplicar y de ahí hacer sustituciones y despejes, ¿verdad? Para encontrar un resultado. Básicamente lo que nosotros podemos ver es que tenemos datos que nos proporcionan relacionados al problema. Tenemos un conjunto de fórmulas o procedimientos, mecanismos, reglas que se pueden aplicar a esos datos y que esto nos va a generar el resultado, o podemos decir nos va a resolver el problema. Bien, si esto lo vemos desde la perspectiva de un proceso industrial, administrativo, etcétera, un proceso en la vida real, igual tenemos entradas, tenemos procedimientos, operaciones y generamos un producto o resultado. Esto, si ustedes recuerdan, cuando les hablan de los sistemas de información, también tenemos entradas, tenemos procesos y tenemos salidas. Si se dan cuenta, el esquema es prácticamente el mismo. Bien, pero a nosotros lo que nos interesa son resolver problemas, ¿sí? Utilizando la computadora. Entonces, en este caso, la resolución de problemas siempre está asociado al nivel de inteligencia, de razonamiento que nosotros apliquemos para encontrar el resultado, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir que alguien es inteligente porque sabe resolver problemas. Pues podría ser una de las tantas acepciones de lo que es inteligente. Entonces nosotros queremos aplicar eso mismo, pero en nuestra computadora. Bien, y para hacer eso nosotros tenemos que desarrollar programas que tienen dentro de esos programas algoritmos, procedimientos, funciones, etcétera, para resolver un problema en particular. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y ahí es donde la inteligencia artificial aporta precisamente programas o algoritmos para resolver problemas. Muy bien. Cuando nosotros vamos a resolver un problema en la computadora, tenemos dos elementos que son bien importantes. El primero de ellos es que nosotros necesitamos representar ese problema de forma que lo podamos resolver, ¿sí?, con la computadora, utilizando diagramas, etcétera. Necesitamos una representación común.
¿sí? Y también necesitamos de algoritmos que resuelvan el problema basados en la representación que tenemos. Entonces son los dos elementos. Necesitamos, por un lado, representar lo que sabemos del problema, y el segundo punto es, necesitamos de algoritmos que resuelvan ese problema. ¿Ok? Entonces sigamos con la definición de un problema. Los elementos que podríamos establecer que son bien importantes, que debemos identificar para poder representar el problema y después resolverlo con un algoritmo, sería: necesitamos un punto de partida, necesitamos saber qué conocemos inicialmente del problema. El segundo punto es qué se necesita resolver, cuál es el objetivo de este problema, qué es lo que se necesita. Y después, qué acciones, operaciones, fórmulas, procedimientos tenemos a nuestra disposición para resolver el problema. Otra de las cosas que nosotros también necesitamos conocer, ¿sí? en su caso, en ocasiones no es disponible, pero es importante saber cuáles son las restricciones que se tienen con el resultado, ¿sí? El tiempo, el costo, etc. Y de otros elementos que sean relevantes para el problema en específico. Ok, esos son los 5 elementos que nosotros tenemos que identificar para poder plantear la resolución de un problema. Bien, entonces hay diferentes formas para representar el problema. Hay representaciones generales y ya propias de diferentes dominios. Dentro de las representaciones generales tenemos una que es muy común, utilizando espacio de estados, donde nosotros un momento del tiempo de la resolución del problema le llamamos un estado, y con la aplicación de un procedimiento o de una acción nos cambiamos a un nuevo estado, siempre en busca de llegar al resultado deseado. Esa es una de las formas para representar los problemas como si fueran estados. Otra de ellas es la reducción a subproblemas, es decir, tenemos un problema general, bueno, lo dividimos para que se resuelva cada una de esas partes, y después unimos los resultados obtenidos en cada parte para tratar de resolver el problema mayor. Esas serían las dos representaciones generales. Pero después tenemos representaciones para problemas específicos. Y aquí tenemos una que es muy utilizada, que se llama resolución basada en satisfacción de restricciones. Aquí, cuando se modela el problema, lo que importa es establecer esas relaciones que hay entre los parámetros o los datos del problema. Y esas relaciones establecen restricciones que me van a orientar hacia encontrar la solución, ¿sí? Y otro esquema para representar problemas se llama la resolución mediante teoría de juegos, ¿sí? Que nosotros vamos a platicar más adelante. Este sería como que lo que nosotros podemos observar de cómo representar un problema. En esta unidad vamos a trabajar con 3 de estas representaciones, utilizando el espacio de estados, utilizando técnicas de satisfacción de restricciones y resolución basados en teoría de juegos. Serían las situaciones que tenemos. ¿Ok? Entonces empecemos por el más conocido y el más general, el espacio de los estados, ¿sí? Aquí un problema se va a representar por sus elementos y las relaciones que hay entre ellos. Y vamos a entender por estado precisamente cuáles son los valores que tenemos de los datos o de los elementos en un momento del tiempo, ¿sí? Y los operadores son las acciones que podemos llevar a cabo para cambiar de un estado a otro. Obviamente que una acción, un operador,
va a cambiar los valores de los datos de entrada de las variables, ¿sí? Siempre con el objetivo de llegar a la meta. Aquí observamos en este dibujo que tenemos tres estados diferentes y observamos que del estado A podemos llegar al estado C pasando por el estado B a través del operador 1 y después el operador 3 o directamente aplicando el operador 2. Bien, entonces este sería un ejemplo muy simple de un espacio de estados. Tenemos estados que representan momentos en el tiempo y tenemos acciones. Bien, ¿cómo llegar del estado A al estado C? Pues necesitamos definir entonces un algoritmo que lo haga. Así que de eso vamos a hablar un poco más adelante. Muy bien. Después podemos decir que en el espacio de los estados siempre van a existir dos estados especiales, el estado inicial y el estado meta. El estado inicial es como los datos de entrada del problema y el estado meta sería la situación a donde queremos llegar o el resultado que queremos obtener. ¿Sí? Esos serían dos conceptos bien importantes. Ok, vamos a analizar esto de los espacios de estados con un problema clásico de la inteligencia artificial. Fíjense que en la segunda mitad de los años 60 ¿sí? Se empezaron a proponer problemas bien definidos, ¿sí? Bien limitados para que se propusieran algoritmos. A esos primeros problemas se les dio el nombre de micromundos en el área de inteligencia artificial. Y uno de los micromundos, ¿sí? Más conocido, ¿sí? Es el mundo de los bloques. El mundo de los bloques está definido de esta forma. Nosotros tenemos una mesa o una tabla, una base, y sobre ella podemos colocar varios cubos, varios bloques, ¿sí? Y los podemos mover entre ellos. Observen que yo puedo colocar los cubos sobre la mesa, los bloques sobre la mesa, o poner un bloque sobre otro. ¿Ok? Ahora, estos bloques se pueden mover, pueden cambiar de lugar y solamente se tienen permitidos dos movimientos. Uno es si yo estoy colocado sobre un bloque, yo me puedo mover a otro bloque o a la mesa solamente. Y si yo estoy en la mesa, puedo colocar el bloque sobre otro bloque. Esos son los movimientos. Este micromundo estaba pensado para que fuera resuelto por un brazo manipulador, ¿sí? que tomara los objetos y que se generara de forma automática un programa que tomara a partir de una forma o una distribución original de los bloques que llegara a otra configuración, ¿sí? Entonces la configuración inicial de los bloques, por ejemplo esta, le vamos a llamar el estado inicial. Usando solamente estos dos operadores, mover un bloque sobre otro o mover un bloque a la mesa, son las únicas dos acciones que se pueden hacer. Tendríamos que llegar al estado meta, que es poner los bloques en una configuración específica. Esa sería la idea. Bien, vamos a analizar esto. Entonces vamos a suponer que ese es el estado inicial, esta es la configuración inicial, ¿sí? Entonces de aquí, utilizando los operadores, yo podría hacer varias cosas. Por ejemplo, este es el estado inicial. Yo lo que podría hacer es hacer varias operaciones para llegar aquí. Este es el estado meta. Fíjense cómo es la configuración de los bloques. Este sería el estado meta. Ok, entonces, ¿qué puedo hacer en el estado inicial? Pues yo podría, por ejemplo, a B lo podría poner sobre C. A C lo podría poner sobre B o a C lo podría poner en la mesa. Entonces observemos. Aquí está el primer movimiento. B, ponerlo sobre el bloque C. Entonces aquí cambiaría a un estado. Este es el estado inicial, este sería otro estado.
Ese sería si hiciera esa operación. Pero podría hacer otra operación, tomar el bloque C y colocarlo sobre el bloque B. Aquí está, este sería el resultado de esa operación y estoy cambiando de estado. Y finalmente la otra operación que podría hacer es colocar a C en la mesa. Aquí lo tendríamos y sería otra operación. Entonces observen que en este estado inicial solamente tengo 3 posibles estados, ¿sí?, subsecuentes. También se les llama estados sucesores, operando con las acciones que tenemos permitidas. Entonces aquí, bueno, pues la pregunta sería cuál es el que decido aplicar. Ok, vamos a suponer que nosotros nos colocamos en este. Estando en este estado, pues yo lo que puedo hacer es mover a A, colocarlo sobre el bloque C, ¿sí? Si yo C lo vuelvo a colocar en A, caeríamos en el estado inicial, ¿sí? O sea, son dos estados. A partir de este estado, estos son sus dos estados sucesores. ¿Qué más puedo hacer estando aquí? Pues si C está sobre B, lo puedo poner en la mesa y quedaría yo en este estado. Entonces observen que podríamos decir, si yo estoy en este estado inicial, para llegar a este estado podría hacer una operación o dos operaciones, ¿sí? Y así subsecuentemente podríamos analizar si estamos en este estado. Yo podría colocar a B sobre A y aquí ya estoy en un nuevo estado, ¿sí? O puedo colocar a B sobre C, que estoy en este estado, o hacer dos operaciones. También podría yo colocar a A sobre C. Si se dan cuenta, esta configuración no aparece en ningún otro lado, es una nueva configuración solamente a partir de aquí. O podría yo poner a A sobre B, ¿sí? Aquí también, esto puede hacerse con dos operaciones o con una operación, ¿sí? De este estado yo podría poner a C sobre A y tener otra configuración, otro estado, ¿sí? Observen que es diferente a los que tenemos aquí. También yo podría colocar a C sobre B, ¿sí?, que sería este otro estado. Entonces observen que son completamente diferentes. Bien, o podría yo colocar a B sobre A, aquí está, que sería otro estado, ¿sí? Y el último movimiento sería colocar a sobre B y eso me llegaría al estado meta. Bueno, lo que tenemos aquí en esta diapositiva ya sería, este es el espacio de todos los posibles estados del problema del mundo de los bloques con 3 bloques. Ese sería mi espacio de los estados. Entonces, si yo estoy en el estado inicial y quiero ir al estado meta, pues yo tendría que aplicar una serie de operaciones para cambiarme entre estos estados. Una posible solución al problema, aquí también faltaba una operación, ¿verdad? Yo de aquí me puedo mover para acá también. No, aquí no, este está de más, o sea, no es posible hacer esto está incorrecto. Ok, entonces les decía, yo puedo hacer una serie de operaciones, por ejemplo, elegí esta, pasarme a este estado, y después elijo esta operación para pasarme a este estado, y finalmente elijo esta operación para llegar a la meta. Entonces aquí yo apliqué 3 operaciones, 1, 2, 3 operaciones para llegar del estado inicial al estado meta. Y esa sería una solución a mi problema, ¿sí? Sí, esa sería una. Pero esto no significa que sea la única. Por ejemplo, podríamos hacer esto. No, este está incorrecto. No podemos hacer esto. Podríamos irnos para acá, ¿sí? En lugar de irnos hacia abajo, podríamos irnos hacia arriba, regresar, irnos hacia arriba, regresar y llegar al estado meta. Entonces el camino sería en este sentido. Y este sería otra solución al problema. Nosotros vemos que aquí estamos haciendo más operaciones que en la solución anterior.
Bueno, aquí el detalle sería cómo sé cuál es la mejor solución. Entonces, nosotros es claro porque lo estamos viendo, hemos primero colocado todos los posibles estados y las operaciones que se pueden aplicar, y entonces yo aquí observando todo el espacio de los estados puedo determinar cuál es la mejor solución. Pero en los problemas prácticos no es así, no se puede estar creando todo el espacio de soluciones para determinar cuál es la mejor solución. Es impráctico. Vamos a ver más adelante, por ejemplo, que para un juego de ajedrez, pues el espacio de estados crece exponencialmente. Entonces no es práctico tratar de establecer todos los posibles estados. Muy bien. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de cómo solucionar este problema. La solución al problema sería esa secuencia de pasos o de aplicación de operadores que llevan de un estado inicial a un estado final. Esa sería una solución. Como vimos, hay varias soluciones. Entonces, tal vez nos pudieran sugerir, no importa cuál, con que encuentres una solución, porque sabemos que el problema es complejo. O podríamos ser muy detallados y decir yo quiero que se obtenga la mejor solución, entonces necesitamos medir la calidad de la solución, costo, tiempo, etcétera. O otra solución al problema es todas las posibles soluciones, es decir, ¿sabes qué? Para llegar del estado inicial al estado meta hay 5 alternativas, ¿sí? Entonces ese podría ser los tipos de soluciones a un problema. Bien, ahora cuando hablamos de la mejor solución necesitamos definir el costo de la solución. Pues el costo está asociado a lo que se consume para llegar a la meta. Puede ser tiempo, puede ser distancia, etcétera, lo que se esté midiendo de acuerdo al problema. Ok, sigamos adelante. Entonces, como vimos, nosotros del estado inicial podemos llegar al estado meta de diferentes formas, siguiendo diferentes caminos. Entonces, los algoritmos que se plantean para resolver un problema en el espacio de los estados tienen que implementar algunas estrategias. Pensémoslo así, yo estoy en el estado inicial, aquí, y entonces tengo el estado final. Pues para determinar si ya encontré la solución, pues tengo que comparar el estado inicial contra el estado final, ¿sí? Si son lo mismo, entonces ya terminé, mi estrategia funcionó, fue muy eficiente y terminé de resolver el problema y termino. Pero si no, tengo que hacer algo, ¿sí? Y como vimos en de las diapositivas anteriores, pues ese algo es ver qué operaciones puedo aplicar al estado para cambiarme de estado. Entonces, observamos que tenemos 3 posibles estados subsecuentes del estado inicial, como lo vimos en el diagrama anterior. A cada uno llegamos a través de la aplicación de un diferente operador. Aquí la decisión sería, estando en el estado inicial, sabemos que puedo ir a 3 posibles estados. ¿Cuál de este estado, que le llamamos estado sucesor, elegimos? ¿Cuál de ellos? ¿Cuál sería el criterio? Y si el elegido no es la meta, ¿qué tengo que hacer? O sea, si por ejemplo elijo pues no es la meta, ¿qué hago? Repito el proceso, etcétera. Entonces, la forma en la que se determina cuál es el estado a elegir y qué hacer si no es el estado meta, a eso se le llama una estrategia de solución. Bien, y bueno, como esto es algo muy antiguo, muy del inicio de la inteligencia artificial, pues ya existen muchas estrategias para resolverlo. Bien, veamos. Hay un grupo de estrategias que se llaman sin información, ¿sí? Que nosotros vamos a trabajar en esta unidad. La primera de ellas pues, sería búsqueda por amplitud.
sí, que fue propuesta en 1945. Pero otra de esas búsquedas muy similar se llama búsqueda por profundidad, que fue desarrollada, elaborada en el siglo XIX. Dentro de la búsqueda por profundidad hay dos variantes, profundidad limitada y profundidad iterativa, ya que este algoritmo tiene sus deficiencias. Profundidad iterativa fue propuesta en 1985. Y tenemos otra que se llama búsqueda direccional, que fue propuesta en 1969. A estas estrategias de búsqueda de una solución en el espacio de los estados se les denomina búsqueda sin información, porque no evalúan el contenido del estado, el costo, nada, cuántos pasos se han aplicado para llegar al estado. Simplemente lo que hacen es comparar el estado actual contra el estado meta, ¿sí? Por eso se les llama sin información. Pero hay otro grupo de estrategias que sí considera la información del problema, y a eso se les llama así, de búsqueda informada o búsqueda con información. A los que son búsquedas sin información también se les denomina búsqueda ciega. Fíjense que con información hay varias alternativas, pero las que nosotros vamos a estudiar es por costo uniforme, que fue propuesto en 1959. Primero el mejor, best first, que se desconoce quién lo propuso originalmente. En los años 80 hay algunas referencias, pero seguramente este algoritmo es anterior, ¿sí? Y uno conocido como A estrella, que fue propuesto en 1968. Estos tres algoritmos los vamos a estudiar y vamos a ver que para tomar decisiones toman información propia del problema. ¿Ok? Todas estas estrategias que se implementan en algoritmos, cuando se van aplicando, son procesos iterativos, van generando un árbol que se conoce como el árbol de búsqueda, ¿sí? De un estado inicial, cuáles son sus estados sucesores, y de ahí se checan los sucesores de los estados actuales y se va construyendo un árbol de búsqueda. Todos estos algoritmos crean un árbol de búsqueda y difieren en la forma en la cual se toma la decisión de cuál nodo sucesor elegir. ¿Ok? Bien, pues nosotros vamos a estudiar en esta unidad primero esas son 5 algoritmos que vamos a estudiar de técnicas de búsqueda en el espacio de los estados. En los siguientes videos vamos a platicar de cada uno de ellos. Primero de manera para entender su funcionamiento y después ya los vamos a implementar en un código utilizando Java. Ok, pues les agradezco mucho su atención a este video y nos vemos en los subsecuentes. Que todos ustedes estén muy bien. Hasta luego.